¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin. Les damos la bienvenida en este programa que hemos preparado con todo cariño para ustedes, que nos va a llevar por diferentes ámbitos de lo cultural. Hablaremos de educación a la distancia en estos tiempos de cuarentena. Hablaremos de números de economía cultural en este país en tiempos de crisis y también de diferentes formas de entender una enfermedad o la pandemia. Y para comenzar tenemos esto. ¿Saben ustedes qué son los podcasts? Bueno, tenemos dos propuestas que nos van a aproximar a la pandemia desde diferentes ángulos. El paisaje sonoro se transforma. Los podcasts llegaron hace ya un buen rato para quedarse. No es tal cual radio en línea, es contenido delicioso a través del cual se informa, se cuentan historias, se reflexiona sobre arte, se comentan libros, se pasan temas de lo cotidiano por el filtro de la filosofía y la cultura pop, se habla de ciencia y también se analiza noticias sin necesidad de aventarte un noticiario. Primero, una de las mejores propuestas de podcast en español es la que hace Radio Ambulante. Radio Ambulante es periodismo, son las mejores prácticas de la crónica escrita, es también América Latina. En el último capítulo de su más reciente temporada titulado Juntos a la Distancia, Daniel Alarcón, su productor ejecutivo, y Camila Segura, su directora editorial, charlaron con Gabriela Wiener, una escritora peruana que vive en Madrid con su marido, la mujer española con la que ambos se juntaron, viven en trío, y sus dos hijos. Una de las bellezas de esta historia, en la que Gabriela Wiener narra su experiencia en esta ciudad y con el COVID que los alcanzó a su hijo y a su marido, es que encontró nuevas formas de nombrarse, los COVIDs y los PANDIS, portadores asintomáticos no diagnosticados. El podcast completo lo puedes escuchar en su página radioambulante.org. Si te gusta la cultura pop, la filosofía y el pensamiento crítico, Estética Unisex es un podcast que puedes disfrutar en estos días de encierro, tumbado en el sillón o bien mientras laboras desde casa. Sus conductores Jimena Ábalos y William Brickman Clark desmenuzan varios temas sin devanarse los sesos, pero sí con una mirada bastante crítica. En su capítulo Pandemia, películas como V for Vendetta o novelas como El cuento de la criada sirven para acercarse a temas como el poder del Estado y el control social y el miedo que provoca un enemigo invisible como es el virus. A Estética Unisex te lo encuentras en Spotify. Así que aquí tienes algunos paisajes sonoros que te llevarán a mirar la realidad desde diferentes lentes y a curiosear por lugares insospechados. Hace muchos años Louis Pasteur creó la pasteurización y fue un cambio brutal de mentalidad. Él le dijo a la gente de a pie, hay unos bichitos que ustedes no alcanzan a ver, que los ven en un microscopio, que son los que causan las enfermedades. Su conocimiento ayudó a enfrentar epidemias de viruela y epidemias de cólera. Hoy, por fortuna, lo sabemos. Pero en el pasado, ante esta falta de conocimiento, ¿cómo se entendía una pandemia o una epidemia? Hace más de 500 años, en este territorio que llamamos México, hubo una epidemia de Cocolitzin y esta fue la forma en que se la explicaron. La historia de las epidemias en México es larga y su abordaje tiene muchos matices. En la actual pandemia de COVID-19, todas nuestras acciones para combatirla corresponden a un pensamiento y reflexión de corte científico. Pero hace 500 años, la manera de pensar y de ver el mundo era diferente. La fe jugaba un papel central en la vida de la naciente sociedad novohispana. Cualquier reflexión que se plantee en torno a la existencia humana está ligada directamente a un programa divino. Nada se escapa de ese programa, maestro. Hay una serie de fenómenos naturales, una tremenda granizada, se busca una explicación al porqué de esa granizada. Obviamente que no es una cuestión meteorológica, la explicación es una cuestión sobrenatural. Nos está avisando el Creador de que hemos cometido errores, ¿no? De todas las epidemias que asolaron la Nueva España en el siglo XVI, la que causó mayor mortandad fue la de Cocolistli, en los años 1545 y 1576. Cocolistli, en lengua náhuatl, significa enfermedad no identificada, una plaga. La pandemia en muchos lugares, sobre todo occidentales, en el cual el cristianismo predomina, en ciertos grupos sociales
no es nada más que una serie de premoniciones que el Pantocrator, el dador de la vida, nos envía para que nos corrijamos, abandonemos la senda del pecado, ¿no? En este periodo, la reflexión teológica es fundamental. Es un mundo que cree en lo providencial, cree fervientemente en las cuestiones sobrenaturales, ¿no? Cree en los sistemas de creencias. ¿Cómo es que asimila este pensamiento teológico la población indígena? Pero el discurso del otro, en ese caso del cristiano, debe haber resultado para ellos ininteligible, ¿no? Ininteligible. No para quien escuchaba esta explicación, si provenía del mundo occidental, para ellos era más que claro, ¿no? Para el mundo indígena era, ¿qué está pasando, no? En un momento en que la fe juega un papel fundamental para explicar sucesos del mundo, es que se reafirma la devoción a imágenes religiosas como la de la Virgen de Guadalupe. Así ocurrió en la epidemia de 1736, llamada Matlazáhuatl, que se originó en el pueblo de Tacuba, cercano a la Ciudad de México. Una vez superada la enfermedad, un año después, el arzobispo y virrey Antonio de Bizarrón declaró a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Ciudad de México en agradecimiento a su intercesión para proteger a los novohispanos de la peste. Ahora, con la actual epidemia, son los epidemiólogos los que tienen la palabra. En pleno siglo XXI, la razón, la ilustración está en jaque también, ¿no? Los grandes laboratorios trabajando para crear la vacuna que dentro de un año, a ver si es posible para el asunto, ¿no? Así es. También la razón está en jaque. Después de ver esta nota, la reflexión que queremos compartir con todos ustedes es sobre la importancia del conocimiento. Por ejemplo, todos estos libros no valen cuando son leídos, cuando hablamos de ellos, cuando los compartimos. En ese momento es que el conocimiento existe. Y si lo pensamos muy bien, somos muy afortunados porque podemos ser hoy, en este momento de la historia, el cúmulo de conocimiento previo que ha habido antes de nosotros. Con esto nos vamos a la pausa y con invitación a que se queden con nosotros porque al regresar vamos a hablar de educación a distancia en tiempos de COVID-19 y también vamos a hablar de mamá. Continuamos aquí en Semanario N22 y ahora vamos a hablar de educación. Una de las primeras actividades que fueron paradas en todo el mundo para tratar de contener el contagio de la pandemia fueron las clases, el ciclo escolarizado. Así que todo se ha llevado a través de este medio, a la distancia. ¿De qué manera, en el caso de México, eso ha provocado implicaciones en la educación y también cómo se ha adaptado este programa para no perder el año escolar en una plataforma que no se tenía contemplada? Bueno, esto es lo que tenemos para ustedes. El término educación a distancia responde a un modelo de formación donde se separan físicamente los agentes que intervienen en este proceso educativo. En este caso sería el profesor y el alumno, el papá y el profesor, dependiendo obviamente de los avances tecnológicos, cómo se ha moldeado la educación a distancia. Actualmente la educación en México se está llevando de esta manera. La Secretaría de Educación Pública desde el pasado 23 de marzo suspendió las clases de manera presencial en las instituciones, implementando el modelo Aprende en Casa, una forma de llevar la educación a través de la televisión, así como la utilización del Internet y de diferentes plataformas para el cumplimiento de sus actividades escolares. Sin embargo, ¿esta es una buena manera de aprender y de enseñar? En ese caso ha sido mucho más fácil habilitar plataformas digitales para resolver las clases. Si pensamos en otro tipo de población con otras condiciones, lo digital no necesariamente es lo que les está funcionando mejor. La SEP implementó programas de televisión en donde están lanzando varias cosas que están ayudando a los maestros.
Sin embargo, también es cierto que hay una iniciativa de la SEP de promover el uso de ese tipo de materiales, pero también están descansando mucho en lo digital. Y ahí creo que hay un problema, porque más allá de la conectividad, del acceso, etcétera, están las habilidades y las condiciones reales que tienen los maestros para poder trabajar. Tal cual te puedo asegurar, lo que está pasando es que todas las instituciones educativas estamos haciendo plan A, plan B, plan C. Lo que sí se tiene que hacer es un buen proceso de formación, es planteando un proyecto de formación para los docentes, un proyecto también para revisar y evaluar los modelos educativos y buscar estas tendencias de tecnología para que sean unos aliados en el proceso de formación. Entonces creo que una vez que pase toda esta emergencia vamos a poder saber de qué tipo de recursos echaron mano los maestros durante todo este periodo de contingencia. Una de las problemáticas que se ha desatado a través de la implementación de la educación en casa es el hecho de cómo realmente están aprendiendo los estudiantes. ¿Quién hace la labor del profesor? ¿Quién los ayuda? Y sobre todo, ¿qué hacer con la carga excesiva de tareas? Yo creo que tenemos que tomar en cuenta condiciones de contexto, ¿no? Estructurales, digamos, de en dónde están pasando estas cosas. Los papás también están involucrados porque resulta que mientras más pequeños son los niños, pues más apoyo requieren para realizar tareas, atender lecciones, etcétera, ¿no? Sí, claro, pero eso es pensando en el ideal de que los papás también puedan estar en la casa, de que los papás también tengan ciertas habilidades digitales que les permitan estar con los chicos trabajando, ¿no? Y que los papás además tengan la capacidad, digamos, la paciencia de estar trabajando con los chicos. Vemos que esa no es la realidad de muchos millones de mexicanos en muchas casas. Hay estrés, hay preocupaciones, ¿no? Por los ingresos económicos, por la salud, pues porque estamos viviendo una pandemia en donde la gente se está muriendo y al mismo tiempo nos estamos pidiendo, digamos, como sistema educativo, trabajar en una normalidad que sabemos que no es la normalidad. Creo que se están quejando mucho los alumnos de esta carga que tienen de actividades. Los profesores también están teniendo mucha ansiedad en dejar demasiadas actividades pensando que se puede perder la calidad académica. Entonces sí creo que sería importante comenzar a pensar en programas de alfabetización digitales para los docentes, más allá de la estrategia instrumental, sino pensar cómo generar rápidamente adecuaciones a los contenidos escolares y llevarlos al terreno de lo digital. Eso implica, por supuesto, replantearse qué tipo de educación se está persiguiendo. Este es un planteamiento para unos cuantos, pero ¿qué está pasando con los estudiantes que les es imposible tener acceso a la red? O simplemente, ¿qué pasa con la educación de aquellos jóvenes de comunidades alejadas que no tienen acceso al servicio de luz eléctrica? Hay condiciones que están totalmente desfavorables, ¿no? Por el acceso a la energía eléctrica, por el acceso a la propia tecnología digital, por las habilidades que puedan o no tener muchos papás para ayudar a los niños. Y entonces a mí lo que me preocupa de esto es justamente, más allá de lo que aprendan o no aprendan los niños, porque es claro que no están aprendiendo lo mismo, ¿no? Las brechas de desigualdad y de exclusión que se están ahondando con todo este proceso. Si de por sí ya vivían en la precariedad, con esto pues estamos generando otro tipo de exclusión más. ¿Cuántos de esos niños regresarán a las aulas el año que entra? No lo sabemos. No sabemos en qué condiciones materiales reales de vida van a regresar en función de lo que sucede en sus casas. Yo creo que eso lo vamos a ir viendo más adelante, el precio que se va a pagar por eso, ¿no? Desde un punto de vista como muy claro, muy real de lo que puede suceder con muchas familias en México.
Si están interesados en este reportaje, aquí hay un código QR que usted lo escanea y los va a llevar directamente a nuestro portal, en donde hay una versión mucho más extensa. Bueno, ya vimos que es importante la figura de papá y de mamá en la educación a distancia. Por ejemplo, aquí está Mary Shelley, autora de Frankenstein, que ella tuvo también a una mamá muy importante que podemos considerar como la primera feminista. Y de eso va nuestra siguiente entrevista con Jasmina Barrera, escritora, que ha publicado un libro a partir de su experiencia personal sobre la figura materna. Esto es Línea Negra. Frankenstein, o el moderno Prometeo, Mary Shelley le escribió mientras estaba embarazada. Es evidente, escribe Jasmina Barrera, un hombre que más que jugar a ser Dios, juega a ser mujer. La experiencia de Shelley es una de las muchas que acompañan a Línea Negra. Me interesaba escribir de la maternidad desde la complejidad, porque creo que los estereotipos que tú mencionas, los que solo muestran a la maternidad como un asunto de sacrificio, como un asunto edulcorado y rosa, y todo eso le hace mucho daño a las madres reales. Y también porque esos estereotipos sirven para mantener a las madres en un lugar de sumisión y no nos permite luchar por cuestiones políticas, o por ejemplo que haya tiempo de paternidad también obligatorio, porque se ha demostrado que el tiempo de paternidad obligatorio reduce la brecha salarial. Hay muchas claves en las que se puede hacer la lectura de Línea Negra. Una de ellas, y que abona mucho justo en esta época en el que el trabajo de muchas madres se ha trasladado a su hogar, es que la crianza y el cuidado de infancias son un ejercicio colectivo. Creo que la labor de crianza es una responsabilidad de la sociedad entera y no tendría por qué recaer solo en las madres, ¿no? El Estado tendría que estar mucho más involucrado, tendría que haber una infraestructura mucho más grande para apoyar las labores de cuidados. Como explica esta mujer maravillosa, Silvia Federici, el capitalismo está fundado, entre otras cosas, en esa labor invisibilizada y no remunerada que hacen principalmente las mujeres, que son las labores de cuidado y las labores domésticas. Otra lectura es aquella que nos lleva a otras escritoras que también han narrado lo doméstico y la maternidad, o el ser madre. Fue muy importante para mí encontrar estas lecturas. Cuando me embaracé las empecé a buscar, porque lo que me estaba pasando o lo que yo estaba sintiendo era muy confuso, ¿no? Era una mezcla de muchísimas cosas. Yo parto de que a todos nos interesa esa experiencia tan importante y tan humana, como nos interesa la muerte, o como nos interesan la enfermedad, el amor. Es momento de hacer una pausa. Al regresar aquí en Semanario N22, vamos a hablar de la economía cultural de nuestro país en tiempos de crisis y también cómo los proyectos culturales e independientes tienen propuestas para enfrentarla. Continuamos aquí en Semanario N22 y vamos a hablar de dinero. La cultura no es solamente esta cosa bonita de identidad, es también parte del sector económico de todos los países. Por eso Angela Merkel dio un paquetazo económico para apoyar a sus industrias culturales este año de COVID y de crisis. En México hemos vivido recorte tras recorte tras recorte porque no hay una política económica en materia de cultura. Entre lo urgente y lo importante, ¿cuál es el peso económico de la cultura en nuestro país? Veámoslo. Durante la crisis detonada por la pandemia del COVID-19, en México se acentúan las inercias del pasado y se recorta el presupuesto del sector cultura. Entre lo urgente y lo importante, ¿cuánto vale la cultura en México en tiempos de crisis? Ya estábamos en una recesión económica con fuertes recortes a un presupuesto de miseria para la cultura. Desde hace muchísimo tiempo tú y yo hemos comentado cómo es posible que con una contribución en la vecindad del 7% del PIB, la participación presupuestal sea mísera.
Entre lo importante y lo urgente es que esa planta productiva cultural no se venga al suelo, o sea, no pierda el impulso y el valor que tiene cuando hay una política económica para el sector. Hay política cultural para el sector, pero no hay política económica, no la ha habido. Para Ernesto Piedras, las industrias creativas y culturales han sido parte fundamental para enfrentar hoy la pandemia del COVID. Si hay unos héroes en estos capítulos que estamos viviendo en el mundo, primero pues son los servicios de salud y la gente que trabaja en ellos. Segundo, las redes de telecomunicaciones, que es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una pandemia con hiperconectividad, pero también los contenidos creativos. Si no tuviéramos estas capacidades de conversar, de convivir, de apropiarnos de contenidos creativos, la afectación anímica sería mucho mayor. El reto es que los funcionarios conozcan las particularidades y necesidades del sector más allá de la generación de identidades y lo entiendan como otra parte productiva, así como la comunidad artística y cultural se vincule más con los datos de su actividad económica. Para Víctor Ugalde, la recuperación económica del sector va de la mano de las industrias audiovisuales, en donde también ha habido recorte. Si se le invierte en la producción de las industrias culturales, hay mucho empleo bien remunerado a corto plazo. México tiene una capacidad instalada grandísima en materia de industrias audiovisuales, lo cual hace que se incremente la masa de contribuyentes, más gente que trabaja, más gente que paga impuestos y se incrementa la captación rápido. Si esto lo sabe ver la cuarta transformación, vamos a salir más rápido porque las industrias del espectáculo siempre somos las últimas en sufrir las caídas, pero las primeras en recuperarse. En la crisis de 2009, la economía nacional cayó 5.2%, lo que se reflejó en el sector cultura en una caída del 1.9%. Eso resultó en la pérdida de 43,000 trabajos. Para algunos especialistas, la crisis del 2020 podría llegar a 2 dígitos del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la capacidad de respuesta para que esto cambie? Seguir trabajando con las autoridades y con los grandes poderes fácticos para que entiendan que esto es una inversión importante, que no les quita negocios y que al contrario se los puede aumentar de manera exponencial. Siempre hablamos bien de la cultura, pero no hacemos nada por ella. Pero hoy sí estoy convencido de que es el momento de dar ese manotazo en la mesa para darle la dimensión que merece. Hemos visto la importancia económica de la cultura en nuestro país. Son cerca de 2 millones de personas que trabajan en el sector cultural. Por ejemplo, nosotros en Noticias 22 Digital, en Semanario N22, en Canal 22, formamos parte de esta cadena de producción que aporta un buen número al Producto Interno Bruto Nacional. Pero en este momento de crisis son muchos trabajos independientes los que se encuentran en el borde de la desaparición. Por ello, 3 editoriales han buscado unirse y hacer un llamado para nuevas estrategias: Almadía, Sexto Piso y Era. Estamos en fase 3 y todo aquel establecimiento que no responda a actividades imprescindibles ha cerrado. Entre ellos las librerías. El corte para las editoriales y los libreros ha sido de tajo. Este es el contexto que pone en crisis el ya de por sí precario escenario del gremio de las editoriales independientes. Este es el escenario en el que las editoriales Almadía, Sexto Piso y Era se unen para lanzar una campaña de fondeo colectivo para sostener su operación. Nos organizamos como pudimos. La verdad es que somos 3 editoriales que ya teníamos un tiempo intentando hacer algunas cosas juntos. La Feria del Libro de Oaxaca había sido un punto de encuentro para los 3. Exploramos mucho las posibilidades de invitar a más editoriales, pero la verdad es que
fue muy complicado, ¿no? Echar a andar esta campaña nos tomó más de un mes, no solo nosotros tres, planteamos 30 días para conseguir justo los 2 millones de pesos, que son para salarios, para regalías y para imprenta de los libros, para que podamos seguir teniendo libros cuando las cosas vuelvan a la normalidad. Ante una contingencia que de manera tan dramática y tan drástica paró el flujo efectivo de una forma tan rápida, pues simple y sencillamente te limita y te para las operaciones de inmediato, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, el tema central que nos orilló a implementar una campaña, ¿no? Cuando las posibilidades para la realización de ferias de libro, como siempre se han hecho, y que son el segundo canal de distribución de los libros, como explica Guillermo, por ahora está cancelado, la mirada de estos editores se extiende también hacia el apuntalamiento de las librerías que ahora permanecen cerradas. Las librerías creo que se vuelven el punto neurálgico de la industria del libro, porque además son quienes en el momento de la reapertura, porque seguramente esta reapertura va a ser escalonada, ¿no? Pero las librerías son las primeras que van a empezar a generar flujo efectivo. Y creemos que es importante para las editoriales, que todas las editoriales impulsemos la reapertura efectiva de las librerías y que agilicemos también los procesos de envío de libros, de cortes, y que hagamos compromisos con las librerías para que también el dinero se mueva rápido. Creo que digamos, este año va a ser muy complejo. Yo estimo que va a haber una reducción de ingresos mínima del 50%. Yo creo que todo el próximo año yo no creo que logremos vender, por ejemplo, lo del año pasado, ¿no? Yo creo que tomará 1 año y medio o 2, a 3, a lograr, si bien nos da, digamos, como los ingresos que teníamos hasta antes de que estuviera la crisis. La economía del libro independiente no es de acumulación, sino de supervivencia. Frente a este panorama, ¿qué debería de cambiar en el futuro o desde ahora para que la permanencia de las editoriales independientes no estuviera bajo una amenaza permanente? Yo creo que hay 2 grandes temas. Puede haber muchos más, pero creo que el tema de políticas públicas, de legislar el comercio del libro es el tema central, y aquí creo que la ley del libro juega un papel bien importante, ¿no? Que tengamos, sobre todo este tema del precio fijo, ¿no? Es súper importante para que las librerías medianas y pequeñas puedan competir contra las grandes y para que la oferta de libros sea el punto principal, digamos, para los libreros, lo cual ayuda a las editoriales pequeñas, ¿no? El segundo paso creo que tiene que ver a nivel macro, con acuerdos gremiales entre los editores y los libreros. Y yo creo que es momento de intentar hacer un acuerdo en donde todos los libros pasen por las librerías, por lo menos en su mayor porcentaje. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Si están interesados en esto que acaban de escuchar, aquí en pantalla está el código QR. Lo pueden escanear para ir a nuestro portal Noticias 22 Digital, a esta sección que se titula Los Independientes en Resistencia. ¿De qué se trata? De dar voz, de abrir la opinión de estos espacios y proyectos culturales independientes que se encuentran en riesgo en este momento de COVID-19. Con esto nos despedimos, quédese en casa y nos vemos dentro de una semana.